En mayo de 2020, un vídeo comenzó a circular por las redes sociales y pronto conmocionó al mundo entero. En esas imágenes se veía a un hombre negro reducido por varios policías. Mientras lo mantenían inmovilizado contra el suelo, uno de los agentes presionaba su cuello. La presión continuó durante largos minutos, hasta que el hombre terminó perdiendo la vida. Las imágenes eran estremecedoras. El vídeo se difundió rápidamente por las redes sociales y en muy poco tiempo desencadenó una ola de protestas que acabaría convirtiéndose en el mayor movimiento de protesta afroamericano en la historia de Estados Unidos. Ese movimiento fue conocido como Black Lives Matter. Con este lema, millones de personas comenzaron a denunciar ante Estados Unidos y ante el mundo entero la necesidad de respetar la dignidad y el valor de las vidas negras. El movimiento fue creciendo con rapidez, adquiriendo una enorme influencia y sacudiendo profundamente a la sociedad estadounidense. A día de hoy las protestas continúan. Su objetivo sigue siendo el mismo: poner fin a la discriminación racial y elevar la dignidad de la comunidad negra. Sin embargo, las raíces de este problema son mucho más profundas de lo que muchos imaginan. Para entenderlo, es necesario retroceder aproximadamente 500 años hasta el siglo XVI. Fue entonces cuando millones de africanos comenzaron a ser llevados por la fuerza al continente americano como esclavos. Durante siglos fueron tratados como una raza inferior, sometidos a una violencia brutal que supera cualquier imaginación. Innumerables hombres y mujeres negros perdieron la vida sin haber podido vivir su existencia con dignidad. Y aún así, incluso frente a siglos de sufrimiento, las comunidades negras nunca dejaron de luchar. A lo largo del tiempo, resistieron la discriminación y continuaron avanzando paso a paso, logrando pequeños pero firmes progresos. Al final de ese largo camino histórico es donde encontramos el movimiento Black Lives Matter que vemos hoy. En este vídeo vamos a analizar cómo comenzó la discriminación contra las personas negras, de qué manera lucharon contra ella y cómo poco a poco fueron conquistando su dignidad. Vamos a recorrer la historia de los afroamericanos en Estados Unidos, una historia trágica, pero también profundamente valiente. Comencemos. En 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano, una tierra cuya existencia era prácticamente desconocida para la Europa de aquel tiempo. A partir de ese momento, comenzaron a llegar numerosos exploradores europeos que recorrieron estas nuevas tierras. Con el paso de los años, potencias como Inglaterra, Francia, España y Portugal avanzaron en la conquista del territorio, arrebatando las tierras a los pueblos indígenas e imponiendo sistemas coloniales en gran parte del continente. Al comenzar el siglo XVI, en América empezaron a desarrollarse grandes plantaciones dedicadas a productos como el azúcar. Aquellas explotaciones agrícolas requerían una enorme cantidad de mano de obra, lo que provocó una demanda cada vez mayor de trabajadores esclavizados. En un primer momento, se utilizó a los pueblos indígenas del propio continente como mano de obra forzada. Sin embargo, las enfermedades traídas por los europeos provocaron una drástica reducción de la población indígena. Ante esta situación, comenzó a incrementarse el traslado de esclavos africanos hacia América. En aquellos años, África ya estaba siendo visitada cada vez con más frecuencia por europeos, debido al inicio de la era de las grandes exploraciones. Muchas regiones del continente africano se convirtieron en puntos estratégicos para el comercio y la expansión europea. Con el tiempo, los europeos empezaron a considerar a los africanos como una fuente de mano de obra esclava.
Para obtener esclavos, establecieron acuerdos con distintos reinos, jefes tribales y líderes locales africanos. A cambio de armas europeas de gran eficacia, recibían personas que serían convertidas en esclavos. Estas relaciones comerciales entre europeos y diversos líderes africanos se fueron ampliando rápidamente. Fue entonces cuando comenzó lo que más tarde sería conocido como la caza de esclavos. De manera irónica y trágica, algunos grupos africanos con el objetivo de obtener armas europeas atacaban a otros pueblos y capturaban a personas de tribus o reinos vecinos para entregarlas como esclavos a los comerciantes europeos. Una vez obtenidos los esclavos en África, los europeos los transportaban en barcos hacia el continente americano. Allí los vendían, y a cambio cargaban sus barcos con productos producidos en las colonias americanas, como grandes cantidades de azúcar o algodón. Después regresaban a Europa, donde esos productos eran vendidos, generando enormes beneficios económicos. De esta manera se consolidó el sistema comercial que unía Europa, África y América, conocido como el comercio triangular. Gracias a este sistema, los europeos transportaron a millones de africanos hacia América para obligarlos a trabajar como esclavos en plantaciones y otras explotaciones. El viaje hacia América era extremadamente cruel. Las personas africanas eran amontonadas dentro de los barcos como si fueran mercancía encadenadas entre sí y sin apenas posibilidad de moverse. En esas condiciones, los excrementos se acumulaban en el propio espacio donde estaban encerrados. Durante las largas travesías, las enfermedades se propagaban con facilidad. Cuando los barcos finalmente llegaban al continente americano, muchos de los africanos ya habían muerto. Incluso hubo quienes desesperados optaron por quitarse la vida. Con el establecimiento del comercio triangular, la presencia de esclavos africanos comenzó a extenderse por todo el continente americano. Al entrar en el siglo XVIII en una de las 13 colonias fundadas por los británicos, la colonia de Virginia, se establecieron códigos legales que regulaban la esclavitud. De esta forma, la esclavitud de personas negras pasó a ser oficialmente reconocida por la ley. Así comenzó la larga historia de la esclavitud de los afroamericanos en América. En aquel periodo aproximadamente el 90% de los esclavos negros trabajaban en el sur, donde se concentraban las grandes plantaciones de tabaco, azúcar y arroz. Con el paso del tiempo, las 13 colonias comenzaron a enfrentarse cada vez más con la metrópoli británica. Las tensiones fueron aumentando, hasta que en 1775 estalló la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Tras años de conflicto, las 13 colonias lograron derrotar a Gran Bretaña y proclamaron su independencia, dando origen a un nuevo país, los Estados Unidos de América. Uno de los elementos fundamentales de aquel proceso fue la Declaración de Independencia. Este documento fue redactado para justificar ante el mundo el derecho de las colonias a separarse de la corona británica. En él se afirmaba que todos los seres humanos nacen iguales, que poseen derechos fundamentales como la libertad y que tienen derecho a buscar la felicidad. Sin embargo, aquellas palabras encerraban una contradicción evidente. Mientras se proclamaba la igualdad y la libertad de todos los hombres, el sistema de esclavitud seguía existiendo dentro del nuevo país. Thomas Jefferson, uno de los principales redactores de la Declaración de Independencia, justificó esta contradicción, afirmando que los negros pertenecían a una raza inferior por naturaleza. De este modo concluía que los derechos de igualdad, libertad y búsqueda de la felicidad no incluían a la población negra. Posteriormente, la nueva Constitución de los Estados Unidos
también reconoció legalmente la esclavitud. Así comenzó una etapa en la que el país se consolidó como una nación que mantenía la esclavitud como parte de su sistema social y económico, una situación que se prolongaría hasta la proclamación de la emancipación de los esclavos en el siglo XIX. Mientras todo esto sucedía en América, en Gran Bretaña, se estaba produciendo una transformación histórica conocida como la Revolución Industrial. Gracias a innovaciones tecnológicas como las fábricas mecanizadas y el uso de la energía del vapor, surgieron nuevos métodos de producción. Durante este periodo se inventaron máquinas capaces de acelerar el trabajo textil, como dispositivos para pasar la lanzadera del telar o mecanismos para producir hilo con mayor rapidez. Estas innovaciones impulsaron el crecimiento de la industria textil y provocaron un aumento explosivo de la demanda de algodón. En el sur de Estados Unidos existían condiciones climáticas ideales para cultivar este producto, lo que llevó a la expansión de enormes plantaciones algodoneras. Por supuesto, la mano de obra utilizada en esas plantaciones estaba formada por esclavos negros. En las plantaciones esclavistas, los propietarios utilizaban la violencia como herramienta cotidiana para obligar a los esclavos a trabajar al máximo rendimiento, al mismo tiempo que reducían al mínimo el coste de su mantenimiento. La explotación sexual también era frecuente, y las agresiones sexuales de hombres blancos contra mujeres negras ocurrían con gran frecuencia. Sin embargo, esto no significa que los esclavos aceptaran pasivamente su situación. Muchos resistieron de distintas formas. Algunos destruían herramientas de trabajo, otros incendiaban almacenes o robaban alimentos. También hubo numerosos intentos de fuga. Estas formas de resistencia, aunque a menudo silenciosas, podían afectar seriamente a las cosechas y en ocasiones obligaban a los propietarios a hacer ciertas concesiones. Al comenzar el siglo XIX, empezaron a surgir organizaciones que denunciaban la esclavitud y movimientos que trataban de ayudar a los esclavos a escapar hacia la libertad. Poco a poco la institución de la esclavitud comenzó a ser cuestionada dentro de la propia sociedad estadounidense. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir tensiones cada vez más profundas entre el norte y el sur de Estados Unidos. Aquella rivalidad fue creciendo poco a poco hasta convertirse en un enfrentamiento político y social que acabaría teniendo consecuencias decisivas para el futuro de la esclavitud. En aquella época el país estaba claramente dividido en dos realidades muy distintas. En el sur la economía estaba dominada por grandes plantaciones dedicadas a cultivos como el algodón o el azúcar. Estas explotaciones agrícolas requerían enormes cantidades de mano de obra para funcionar, y por esa razón, los esclavos negros eran utilizados de forma masiva. Con el tiempo los estados del sur se volvieron profundamente dependientes de este sistema. Debido a esa dependencia, comenzaron a ser conocidos como estados esclavistas, es decir, territorios donde la esclavitud era aceptada y considerada parte esencial de su economía. La situación en el norte era muy diferente. Allí predominaban regiones de clima más frío, lo que dificultaba el desarrollo de grandes plantaciones agrícolas. En cambio, el impacto de la revolución industrial había impulsado el crecimiento de la industria. En las fábricas del norte se necesitaban trabajadores capaces de manejar maquinaria, mantener los equipos o supervisar la calidad de los productos. Por esa razón, en lugar de mano de obra esclava dedicada a trabajos repetitivos, se buscaban trabajadores con cierta formación, conocimientos técnicos y habilidades especializadas. Debido a estas diferencias económicas y sociales, la esclavitud no resultaba necesaria para los estados del norte. Poco a poco muchos de ellos comenzaron a oponerse a ese sistema.
De este modo empezaron a ser conocidos como estados libres, es decir, territorios donde la esclavitud no estaba permitida. Así Estados Unidos fue quedando dividido en dos bloques claramente diferenciados en torno a la cuestión de la esclavitud. Y fue precisamente en el norte donde apareció un libro que tendría un impacto enorme en la opinión pública. Se trataba de La cabaña del tío Tom, una novela escrita por Harriet Beecher Stowe. La obra describía con crudeza el sufrimiento de los esclavos negros y el drama de las familias separadas por el sistema esclavista. El libro despertó una profunda empatía entre muchos ciudadanos blancos del norte. A partir de ese momento, cada vez más personas comenzaron a rechazar la esclavitud, no solo por razones económicas, sino también por motivos morales. Sin embargo, en el sur, la reacción fue completamente distinta. Muchos habitantes del sur rechazaron el libro y lo consideraron una obra hostil que alimentaba el movimiento abolicionista. De este modo, tanto por motivos económicos como por razones éticas, la división entre el norte y el sur de Estados Unidos en torno a la esclavitud se volvió cada vez más evidente y profunda. En medio de aquella creciente tensión en 1860, apareció una figura que cambiaría profundamente el rumbo de la historia estadounidense. Ese año, Abraham Lincoln fue elegido como el 16º presidente de Estados Unidos. Lincoln era conocido por su oposición a la expansión de la esclavitud, lo que lo convirtió en una figura muy influyente dentro del movimiento que buscaba limitar este sistema. Precisamente por esa razón, su llegada a la presidencia no fue bien recibida por los estados del sur. Los líderes del sur interpretaron su elección como una amenaza directa para su modo de vida y para el sistema económico que dependía de la esclavitud. Como respuesta, varios estados sureños anunciaron su decisión de separarse de los Estados Unidos y formaron una nueva entidad política conocida como los Estados Confederados de América. Con esta ruptura, la confrontación entre el norte y el sur se volvió prácticamente imposible de resolver por vías políticas. En 1861 estalló la guerra que acabaría decidiendo el destino de la esclavitud en el país, la Guerra de Secesión. Aunque el norte contaba con una población mayor y con recursos industriales más amplios, el sur poseía numerosos oficiales experimentados y soldados muy preparados para el combate. Por esta razón, la guerra no fue breve ni sencilla. El conflicto se prolongó durante años y causó enormes pérdidas en ambos bandos. Tras aproximadamente un año de guerra, la situación comenzó a inclinarse lentamente a favor del norte. Fue entonces cuando Lincoln decidió utilizar una medida que cambiaría profundamente el curso del conflicto. Esa decisión fue la proclamación de la emancipación de los esclavos. El contenido de esta proclamación declaraba libres a los esclavos que se encontraban en los territorios que seguían en rebelión contra el gobierno de la Unión. A partir de ese momento, esas personas dejaban de ser consideradas propiedad y pasaban a ser legalmente libres. Sin embargo, la proclamación no fue únicamente un gesto humanitario. Para Lincoln, también formaba parte de una estrategia militar dentro de la guerra. La liberación de los esclavos provocó que muchos de ellos escaparan de las plantaciones del sur y buscaran refugio en territorio controlado por el norte, lo que debilitó profundamente la economía y la estructura social del sur. Al mismo tiempo, muchos de esos hombres liberados comenzaron a incorporarse al ejército de la Unión. De este modo, el norte no solo debilitaba a su adversario, sino que también reforzaba sus propias fuerzas militares. Lincoln no actuaba únicamente por idealismo. Su objetivo principal era ganar la guerra y preservar la unidad del país
manteniendo a Estados Unidos como una sola nación. Impulsado por estas medidas, el norte fue consolidando su ventaja en el campo de batalla. Finalmente, en 1865, la Guerra de Secesión llegó a su fin, con la victoria de la Unión. Poco después del final de la guerra, Abraham Lincoln fue asesinado. Sin embargo, el proceso que había iniciado continuó avanzando. La abolición de la esclavitud fue incorporada oficialmente a la Constitución de Estados Unidos, poniendo fin legalmente a este sistema. Pero el fin de la esclavitud no significó que la vida de la población negra se volviera inmediatamente mejor. Muy al contrario, tras la abolición, comenzó una etapa extremadamente dura para millones de personas negras en Estados Unidos. En realidad, la proclamación de la emancipación no había sido concebida principalmente como una medida ética destinada a proteger a los esclavos. Por ello, cuando los esclavos fueron liberados, lo único que obtuvieron fue su libertad formal. No recibieron tierras, ni recursos, ni apoyo económico. No tenían dinero, ni alimentos, ni casas, ni trabajo asegurado. En muchos casos, lo único que poseían era precisamente aquello que durante siglos se les había negado, la libertad. Tras la abolición de la esclavitud, muchos antiguos propietarios del sur no aceptaron fácilmente la nueva situación. La liberación de los esclavos provocó un profundo resentimiento entre numerosos sectores de la sociedad sureña. Como reacción comenzaron a formarse diferentes grupos armados que promovían disturbios y ejercían violencia contra la población negra, desafiando al propio gobierno estadounidense. En ese contexto apareció una organización supremacista blanca, conocida como el Ku Klux Klan, también llamada KKK. Este grupo surgió precisamente durante aquellos años y se dedicó a difundir el terror entre las comunidades negras. Sus miembros utilizaban la intimidación, la violencia y el asesinato para mantener la supremacía blanca. Aunque surgió en el siglo XIX, esta organización continuó existiendo en décadas posteriores y siguió vinculada a actividades racistas y discriminatorias. En teoría, durante ese periodo, el derecho al voto estaba reconocido tanto para blancos como para negros. Sin embargo, en los estados del sur se desarrollaron numerosos mecanismos destinados a impedir que los ciudadanos negros participaran realmente en la política. Mediante intimidaciones, obstáculos administrativos y diversas prácticas discriminatorias, los blancos lograron privar a gran parte de la población negra de su derecho al voto. En la práctica, en muchas zonas del sur, los afroamericanos quedaron completamente excluidos de la vida política. Mientras tanto, los antiguos esclavos se encontraban en una situación extremadamente precaria. Habían sido liberados, pero carecían de recursos para construir una vida independiente. Sin tierras, sin dinero y sin apoyo económico, muchos no tuvieron otra opción que regresar a las mismas plantaciones donde habían trabajado anteriormente, ahora como trabajadores asalariados. Aunque ya no eran esclavos en sentido legal y recibían algún tipo de salario, la remuneración era tan baja que apenas permitía sobrevivir. Como consecuencia, la pobreza se extendió entre gran parte de la población negra del sur. Por supuesto, hubo quienes intentaron resistir y oponerse a esta situación. Sin embargo, hacerlo implicaba un riesgo enorme. La ley prohibía oficialmente imponer trabajos forzados de tipo esclavista a ciudadanos negros libres, pero existía una excepción importante. Los presos condenados por delitos podían ser obligados a realizar trabajos forzados. Muchos blancos del sur aprovecharon esa disposición legal para mantener un sistema de explotación muy similar a la esclavitud. En numerosas ocasiones, los negros que mostraban resistencia o desobediencia eran acusados de delitos y enviados a prisión.
Una vez encarcelados, podían ser obligados a realizar trabajos extremadamente duros bajo condiciones muy peligrosas. Al tratarse de prisioneros, los responsables de estas labores no tenían ningún incentivo para proteger su bienestar. Los reclusos negros eran sometidos a castigos brutales y obligados a trabajar hasta el límite de sus fuerzas en entornos extremadamente peligrosos. En muchos casos, estas condiciones provocaban la muerte de numerosos trabajadores negros. Ante esta realidad, muchos afroamericanos optaban por comportarse con sumisión frente a la población blanca, para evitar ser acusados y enviados a prisión. De este modo, aunque la esclavitud había sido abolida oficialmente en la práctica, muchas formas de explotación y trato inhumano continuaron existiendo durante años. Si te interesa comprender cómo estos hechos marcaron el destino de millones de personas, te invito a suscribirte al canal y apoyar este contenido. Aquí seguimos explorando la historia con calma, paso a paso, para entender mejor el mundo en el que vivimos. Al mismo tiempo comenzó a extenderse con fuerza una mentalidad profundamente racista dentro de la sociedad estadounidense. En ese contexto se aprobaron leyes destinadas a justificar y mantener la separación entre blancos y negros. Estas normas consolidaron lo que se conoció como la segregación racial. A partir de entonces, en numerosos espacios de la vida cotidiana, se establecieron divisiones estrictas entre ambas comunidades. Escuelas, iglesias, restaurantes, baños públicos y parques quedaron separados para blancos y para negros. Incluso en muchos lugares aparecieron carteles visibles con inscripciones como «Solo para blancos», recordando constantemente a la población negra cuál era el lugar que la sociedad les imponía. Junto con estas leyes, también se fue desarrollando dentro de la sociedad estadounidense un conjunto de normas sociales discriminatorias conocidas como etiqueta racial. Estas reglas no escritas establecían cómo debía comportarse una persona negra en presencia de blancos y reforzaban la jerarquía racial existente. Entre estas normas se encontraba la prohibición de que un hombre negro mirara fijamente a una mujer blanca. También se esperaba que si un negro se cruzaba con un blanco en la calle, se quitara el sombrero en señal de respeto. Incluso se imponían restricciones humillantes en ámbitos cotidianos, como la prohibición de probarse ropa en determinadas tiendas. Uno de los aspectos más extremos de esta mentalidad racista estaba relacionado con las relaciones entre hombres negros y mujeres blancas. Estas relaciones eran consideradas absolutamente inaceptables dentro del orden social de la época, mientras que los abusos sexuales cometidos por hombres blancos contra mujeres negras eran relativamente frecuentes y rara vez provocaban consecuencias legales. La situación era completamente distinta cuando se trataba de un hombre negro y una mujer blanca. Incluso cuando existía consentimiento entre ambas personas, cualquier relación entre un hombre negro y una mujer blanca podía desencadenar una violencia brutal. En muchos casos, el resultado era el linchamiento público del hombre negro acusado. Existen numerosos testimonios históricos que relatan cómo algunos de estos hombres fueron atacados por multitudes de blancos mutilados y sometidos a torturas antes de ser asesinados de forma cruel. Estos hechos quedaron registrados en múltiples relatos y documentos de la época, reflejando la extrema violencia del sistema racial que dominaba la sociedad estadounidense en aquellos años. En muchos casos, además, estos linchamientos se realizaban públicamente ante grandes multitudes, convirtiéndose en una forma de intimidación colectiva, destinada a mantener a la población negra sometida mediante el miedo. Al comenzar el siglo XX, Europa
se convirtió en el escenario principal de un conflicto que pronto sacudiría al mundo entero, la Primera Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, Estados Unidos decidió intervenir en la guerra, y no solo los soldados blancos fueron enviados al frente. También miles de afroamericanos fueron reclutados y enviados a combatir en Europa como parte del ejército estadounidense. Dentro de las propias Fuerzas Armadas, la discriminación racial seguía siendo una realidad cotidiana. Los soldados negros sufrían con frecuencia el desprecio de muchos oficiales y compañeros blancos, y no era raro que se produjeran humillaciones, agresiones o castigos injustificados dentro de las filas del ejército. A menudo eran asignados a unidades separadas o destinados principalmente a tareas de apoyo, en lugar de combate, reflejo de la segregación que dominaba la sociedad estadounidense de la época. Sin embargo, la experiencia de la guerra también tuvo un efecto inesperado en muchos de aquellos soldados afroamericanos. Tras recibir entrenamiento militar y viajar a Europa, muchos de ellos entraron en contacto directo con poblaciones como la francesa o la británica. A diferencia de lo que ocurría en su propio país, estos europeos blancos no compartían el mismo nivel de hostilidad racial hacia los soldados negros. En muchos lugares fueron recibidos con respeto e incluso con entusiasmo. Ese contacto con otras sociedades permitió a muchos afroamericanos comprender con mayor claridad hasta qué punto el racismo que sufrían en Estados Unidos era una realidad especialmente dura y profundamente injusta. Durante los años de la guerra y el periodo inmediatamente posterior, la economía estadounidense experimentó un fuerte crecimiento impulsado por la producción industrial vinculada al esfuerzo bélico. En las ciudades del norte, la demanda de trabajadores para las fábricas aumentó de manera considerable. Estas nuevas oportunidades laborales comenzaron a abrirse también para la población negra. Como consecuencia, miles de afroamericanos que hasta entonces habían trabajado en plantaciones del sur decidieron trasladarse hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida. Este movimiento migratorio alcanzó una escala enorme. Entre 1915 y 1930 aproximadamente 2 millones de afroamericanos abandonaron el sur y se establecieron en ciudades del norte. Para muchas de estas personas que habían vivido durante generaciones bajo condiciones cercanas a la esclavitud, este traslado representó un cambio profundo en sus vidas. Sin embargo, vivir en el norte no significaba que la discriminación racial desapareciera por completo. La llegada repentina de grandes comunidades negras generó tensiones con parte de la población blanca del norte. En distintas ciudades comenzaron a producirse enfrentamientos raciales y disturbios violentos. Aún así, estos conflictos mostraban una diferencia importante respecto a épocas anteriores. Los afroamericanos ya no eran simplemente víctimas pasivas de la violencia. En muchos casos comenzaron a organizarse y a defenderse. Un ejemplo de ello fue el disturbio racial de Chicago en 1919. Durante aquellos enfrentamientos, murieron 23 afroamericanos, pero también fallecieron 15 blancos, lo que reflejaba que la población negra empezaba a resistir y a responder frente a la violencia que durante tanto tiempo había sufrido. Estos acontecimientos marcaron el inicio de una nueva etapa en la que cada vez más afroamericanos comenzaron a reclamar con mayor fuerza sus derechos y su lugar dentro de la sociedad estadounidense. El desplazamiento masivo de la población negra hacia el norte también comenzó a tener consecuencias importantes en la política estadounidense. Tras la Guerra de Secesión, la Constitución había reconocido formalmente el derecho al voto de los afroamericanos. Sin embargo, en los estados del sur ese derecho era constantemente limitado por las autoridades blancas, que utilizaban distintas estrategias
para impedir que los ciudadanos negros participaran realmente en las elecciones. En la práctica, en muchas zonas del sur, los afroamericanos apenas podían ejercer su derecho al voto. La situación era diferente en el norte. Allí el derecho de voto de la población negra estaba mucho más protegido y podía ejercerse de forma real. Por esa razón, el aumento del número de afroamericanos en las ciudades del norte comenzó a traducirse directamente en una mayor influencia política. A medida que crecían estas comunidades urbanas, comenzaron también a surgir organizaciones cívicas, iglesias y asociaciones que animaban a los afroamericanos a participar activamente en la vida política. Los políticos estadounidenses comprendieron rápidamente que para ganar elecciones necesitaban atraer el voto de la comunidad negra. Como consecuencia, empezaron a presentar programas políticos que prometían corregir las desigualdades raciales y combatir la discriminación. En comparación con décadas anteriores, cada vez más líderes políticos comenzaron a defender públicamente medidas destinadas a mejorar la situación de los afroamericanos. Más adelante, cuando en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, la importancia de los soldados negros dentro del ejército estadounidense también empezó a ser reconocida con mayor claridad. En ese contexto, el gobierno federal adoptó diversas medidas orientadas a mejorar la situación de la población negra en ámbitos como el empleo, la educación o la atención médica. Sin embargo, aunque el gobierno comenzara a prestar mayor atención a la cuestión racial, gran parte de la población blanca no estaba dispuesta a aceptar fácilmente estos cambios. En la vida cotidiana, seguían produciéndose numerosos episodios de racismo, violencia colectiva y ataques contra comunidades negras. Estos incidentes eran tan frecuentes que las autoridades tenían enormes dificultades para controlarlos. La tensión racial llegó a tal punto que en 1943 estalló una oleada de disturbios en distintas ciudades del país. A lo largo de ese solo año, se registraron un total de 1.225 enfrentamientos raciales en Estados Unidos, en los que murieron numerosas personas, tanto negras como blancas. Estos acontecimientos demostraban que pese a los avances políticos, el conflicto racial seguía siendo una de las heridas más profundas de la sociedad estadounidense. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, comenzó una nueva etapa de lucha que marcaría profundamente el futuro de la discriminación racial. Esta vez el campo de batalla no sería únicamente la calle o la política, sino también los tribunales, diversas organizaciones que defendían los derechos de la población negra, decidieron llevar ante la justicia el sistema de segregación racial que durante décadas había dominado la vida cotidiana del país. Estos grupos argumentaban que la segregación racial no solo separaba físicamente a las personas, sino que además dañaba profundamente la dignidad y la estabilidad psicológica de la comunidad negra. Sostenían que este sistema generaba un sentimiento de inferioridad que convertía a los afroamericanos en ciudadanos de segunda categoría. Por esa razón afirmaban que la segregación violaba los principios fundamentales de igualdad recogidos en la Constitución de Estados Unidos. El caso judicial que simbolizó esta lucha tuvo como principal demandante a Oliver Brown. Brown decidió presentar una demanda después de que su hija se viera obligada a recorrer una larga distancia para asistir a una escuela destinada a alumnos negros, a pesar de que existía una escuela para estudiantes blancos mucho más cerca de su casa. Para él aquella situación representaba una injusticia evidente. Uno de los puntos centrales del juicio consistía en determinar si la educación segregada provocaba daños psicológicos en los niños negros.
Los abogados que defendían la causa argumentaban que separar a los alumnos por motivos raciales podía afectar gravemente a su autoestima y reforzar un sentimiento permanente de inferioridad dentro de la sociedad. Para respaldar este argumento durante el proceso, también se presentaron estudios psicológicos que mostraban cómo muchos niños negros comenzaban a percibirse a sí mismos como inferiores cuando crecían en un sistema educativo segregado. El proceso judicial se prolongó más tiempo del que muchos esperaban. Finalmente, en 1954, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión histórica que pasaría a conocerse como el Fallo Brown. En su resolución, el tribunal afirmó que separar a los niños en las escuelas únicamente por motivos raciales generaba inevitablemente un sentimiento de inferioridad en los alumnos negros respecto a su lugar dentro de la sociedad. Además, el tribunal señaló que ese sentimiento podía afectar de forma duradera a su desarrollo personal y a su capacidad intelectual. Por esa razón, la Corte concluyó que los sistemas educativos basados en la segregación racial eran por naturaleza desiguales. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo declaró que la segregación racial en las escuelas públicas era incompatible con la Constitución. Aquella decisión representó una victoria histórica para el movimiento por los derechos civiles y marcó el comienzo del desmantelamiento legal del sistema de segregación racial en Estados Unidos. Por supuesto, el hecho de que se dictara el Fallo Brown no significó que la segregación racial desapareciera de inmediato en Estados Unidos. La realidad era mucho más compleja y el cambio no llegó de la noche a la mañana. Sin embargo, aquella decisión judicial representó para la población negra una señal clara de que una nueva etapa podía comenzar. A partir de ese momento, empezó a tomar forma un movimiento cada vez más visible que buscaba desafiar la segregación racial en la vida cotidiana. Ese proceso daría origen a lo que más tarde sería conocido como el movimiento por los derechos civiles. En los primeros momentos de este movimiento, destacó la figura de una mujer afroamericana llamada Rosa Parks. En 1955, mientras viajaba en un autobús, Rosa Parks realizó un gesto aparentemente sencillo, pero profundamente simbólico. Cuando el conductor le ordenó ceder su asiento a un pasajero blanco, ella decidió negarse. Aquella negativa, que en apariencia podía parecer un acto pequeño, se convirtió rápidamente en un acontecimiento de enorme importancia. Rosa Parks fue arrestada por no obedecer las normas de segregación del autobús y la noticia de su detención se difundió con rapidez entre la comunidad negra. En respuesta, comenzó una protesta organizada contra el sistema de transporte segregado. Así nació el movimiento conocido como el boicot a los autobuses. Durante esta campaña, miles de afroamericanos se negaron a utilizar los autobuses públicos. Dado que las compañías de transporte dependían en gran medida de los pasajeros negros para obtener ingresos, la protesta tuvo un impacto económico considerable. La presión comenzó a sentirse rápidamente en las empresas de transporte. Además, el hecho de que la protesta se desarrollara sin recurrir a la violencia generó una fuerte impresión moral en la opinión pública. Este tipo de resistencia pacífica empezó a atraer simpatía y apoyo no solo entre la población negra, sino también entre muchos ciudadanos blancos en distintas partes del país. Con el objetivo de organizar y ampliar el movimiento, la comunidad afroamericana decidió confiar su liderazgo a un joven pastor que en aquel momento tenía tan solo 26 años, Martin Luther King. Martin Luther King poseía una profunda convicción moral y una capacidad extraordinaria para comunicar sus ideas. En los encuentros y reuniones públicas,
defendía que la segregación en los autobuses era incompatible con la Constitución y animaba a la comunidad negra a mantener el boicot hasta lograr un cambio real. La presión social y legal fue aumentando hasta que en 1956 el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que la segregación racial en los autobuses era inconstitucional. A partir de ese momento, los ciudadanos negros podían sentarse legalmente en cualquier asiento dentro de los autobuses públicos. Tras la sentencia contra la segregación en la educación y más tarde contra la segregación en el transporte público, las decisiones judiciales comenzaron a cuestionar cada vez más el sistema de separación racial. Con el paso de los años, los derechos y la posición social de la población negra fueron aumentando gradualmente, marcando el inicio de una transformación profunda dentro de la sociedad estadounidense. Sin embargo, en el sur de Estados Unidos, donde la discriminación racial estaba profundamente arraigada por razones históricas, muchos sectores estaban decididos a mantener el sistema de supremacía blanca a cualquier precio. Las viejas normas de etiqueta racial seguían presentes en la vida cotidiana y los actos de violencia contra la población negra continuaban siendo frecuentes. En muchas ciudades del sur, la policía local y las autoridades políticas mostraban una clara tolerancia hacia estos abusos, lo que hacía aún más difícil que la población negra pudiera defender sus derechos. Aún así, los afroamericanos del sur no permanecieron en silencio. Inspirados por los avances que comenzaban a producirse en el norte, cada vez más comunidades negras empezaron a organizar grandes protestas contra la segregación. Estas movilizaciones fueron creciendo poco a poco hasta convertirse en un movimiento capaz de desafiar el orden establecido. Uno de los episodios más importantes de esta etapa tuvo lugar en la ciudad de Birmingham. En aquel tiempo, Birmingham era un centro industrial ligado a la siderurgia, y en sus alrededores, numerosos prisioneros negros eran obligados a realizar trabajos forzados. La violencia contra los presos negros era algo habitual, y además los ataques racistas eran frecuentes. Incluso se registraban atentados con bombas contra iglesias frecuentadas por la población negra, muchos de ellos vinculados a miembros del Ku Klux Klan, lo que llevó a que la ciudad llegara a ser conocida por algunos activistas como uno de los lugares más peligrosos para los afroamericanos. En ese clima de tensión constante, comenzaron a formarse en Birmingham grupos de ciudadanos negros que exigían el fin de la discriminación racial. Poco a poco, el ambiente fue cambiando, y el deseo de organizar protestas abiertas fue creciendo entre la población. Fue entonces cuando Martin Luther King decidió implicarse directamente en el movimiento de Birmingham y prometió apoyar plenamente las protestas. Junto a otros líderes afroamericanos, King elaboró un plan cuidadosamente organizado para iniciar una campaña de movilizaciones. Las protestas comenzaron a extenderse por diferentes espacios de la vida pública. Los manifestantes participaron en actos de protesta en bibliotecas, parques y distintos establecimientos reservados para blancos. El rasgo más característico del movimiento de Birmingham fue su compromiso absoluto con la no violencia. Martin Luther King estaba convencido de que responder con violencia no lograría cambiar la situación. En cambio, creía que una estrategia basada en la resistencia pacífica podía revelar al país entero la injusticia del sistema. Su idea consistía en provocar arrestos masivos de manifestantes pacíficos para atraer la atención de todo el país y despertar la conciencia de la opinión pública. Tal como él había previsto, miles de afroamericanos fueron detenidos durante las protestas.
Más de 3.000 personas acabaron arrestadas, incluido el propio Martin Luther King. Con el paso de los días, el movimiento adquirió aún mayor fuerza. Niños y adolescentes afroamericanos, algunos de entre 6 y 16 años, comenzaron a participar en las marchas. Cerca de 1.000 menores fueron detenidos por la policía. Las imágenes de niños negros siendo reprimidos y arrestados por la policía blanca fueron transmitidas por televisión a todo el país. Aquellas escenas causaron una profunda conmoción en la sociedad estadounidense y provocaron una ola de críticas contra la violencia ejercida en Birmingham. Al mismo tiempo, aumentó el apoyo al movimiento por los derechos civiles. La presión social comenzó a crecer hasta alcanzar la esfera política. En ese contexto, el presidente John F. Kennedy decidió intervenir públicamente. En un discurso televisado, Kennedy afirmó que la represión sufrida por la población negra en Birmingham era una vergüenza para el país y advirtió que Estados Unidos se enfrentaba a una crisis moral. Además, prometió presentar ante el Congreso una nueva legislación sobre derechos civiles mucho más firme que las anteriores. Las palabras del presidente impulsaron aún más el movimiento. Tras ese mensaje, los líderes afroamericanos, entre ellos Martin Luther King, intensificaron sus esfuerzos para continuar la lucha por la igualdad y ampliar el alcance de las movilizaciones, convencidos de que aquel momento podía convertirse en un punto de inflexión para el futuro de los derechos civiles en Estados Unidos. En 1963 tuvo lugar en Washington una de las movilizaciones más importantes del movimiento por los derechos civiles. Decenas de miles de personas viajaron desde distintos puntos del país para participar en una gran concentración que exigía el fin de la discriminación racial en Estados Unidos. A la capital acudieron más de 200.000 personas, entre ellas ciudadanos blancos y negros, que se reunieron con la esperanza de impulsar un cambio definitivo en la sociedad estadounidense. Durante aquella jornada, varios líderes del movimiento afroamericano pronunciaron discursos ante la multitud para denunciar las injusticias que todavía sufría la población negra. El último en subir al escenario fue Martin Luther King. Frente a aquella inmensa multitud, King pronunció el discurso que con el tiempo se convertiría en uno de los más famosos de la historia contemporánea. Su intervención, conocida como I Have a Dream, no solo denunciaba la discriminación racial, sino que afirmaba que la lucha de los afroamericanos formaba parte de la defensa de los principios más profundos de Estados Unidos, la libertad y la igualdad. Con palabras llenas de esperanza, King apeló a la conciencia moral del país y llamó a millones de ciudadanos a apoyar la causa de los derechos civiles. El impacto de aquella movilización fue enorme. Las imágenes de aquella multitud reunida frente al monumento a Lincoln fueron transmitidas por televisión a millones de hogares estadounidenses, lo que permitió que el mensaje del movimiento por los derechos civiles llegara a una audiencia nacional sin precedentes. Poco tiempo después, el presidente John F. Kennedy decidió presentar ante el Congreso un proyecto de ley destinado a garantizar de forma más firme los derechos civiles de la población negra. Sin embargo, la propuesta encontró una fuerte resistencia entre muchos sectores del sur del país. Numerosos políticos y grupos radicales blancos se opusieron con dureza a cualquier intento de acabar con el sistema de discriminación racial que durante décadas había dominado la vida social en esa región. En ese clima de tensión, los grupos extremistas blancos comenzaron a intensificar sus acciones violentas. Ataques, amenazas y atentados contra activistas por los derechos civiles se hicieron cada vez más frecuentes. La situación se volvió todavía más dramática
cuando en 1963 el presidente Kennedy fue asesinado públicamente mientras participaba en un desfile en el estado de Texas. Tras su muerte, la presidencia pasó a manos de Lyndon B. Johnson. Johnson decidió continuar el camino que Kennedy había iniciado y se comprometió a sacar adelante la legislación sobre derechos civiles, a pesar de la fuerte oposición existente en el sur. Finalmente, en 1964, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Civiles, una de las reformas legales más importantes de la historia moderna de Estados Unidos. Esta ley prohibía numerosas formas de discriminación que durante décadas habían afectado a la población afroamericana. Entre otras medidas, establecía la eliminación de la segregación racial. En espacios públicos, prohibía la discriminación en el empleo y reforzaba las garantías legales para proteger el derecho al voto de los ciudadanos negros, especialmente en los estados del sur, donde ese derecho había sido sistemáticamente limitado. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el movimiento por los derechos civiles comenzó a producir cambios visibles en la sociedad estadounidense. Aunque el racismo no desapareció por completo, las condiciones sociales y económicas de muchos afroamericanos empezaron a mejorar gradualmente. Hacia la década de 1970, la posición social y la capacidad económica de la población negra habían avanzado respecto a generaciones anteriores. La discriminación seguía existiendo, pero en comparación con el pasado, la situación mostraba signos claros de transformación, marcando el inicio de una nueva etapa en la larga lucha por la igualdad en Estados Unidos. Sin embargo, aquellas reformas no fueron suficientes para calmar la profunda frustración que se había acumulado durante generaciones entre la población negra. Dentro del movimiento por los derechos civiles, existía una enorme esperanza de libertad e igualdad, pero la realidad cotidiana mostraba que muchos de los problemas seguían presentes. La distancia entre las expectativas y la situación real comenzó a hacerse cada vez más evidente. A medida que pasaban los años, una parte de la protesta afroamericana empezó a transformarse. Algunos sectores comenzaron a perder la fe en las estrategias pacíficas y las movilizaciones adoptaron en ciertos lugares un carácter más violento. Entre 1964 y 1972, se produjeron disturbios raciales en numerosas ciudades de Estados Unidos. Se calcula que cerca de 500.000 de personas participaron en estos enfrentamientos y que más de 250 murieron durante los episodios de violencia que sacudieron barrios enteros. Ante esta situación, Martin Luther King observaba con creciente preocupación el rumbo que estaba tomando el movimiento. Durante años había defendido con firmeza la estrategia de la resistencia pacífica y creía que la violencia solo conduciría a un mayor aislamiento de la comunidad negra dentro de la sociedad estadounidense. King advertía que incluso si la violencia lograba imponer ciertos cambios, el resultado final sería una sociedad más dividida y menos capaz de convivir. Por esa razón, insistía en que el movimiento debía mantenerse fiel a los principios de la no violencia. Sin embargo, en medio del clima de frustración que vivían muchos afroamericanos, su mensaje comenzó a encontrar cada vez más dificultades para ser escuchado. Algunos jóvenes activistas consideraban que los cambios llegaban demasiado despacio y optaban por estrategias más radicales. Al mismo tiempo, Martin Luther King amplió su discurso hacia otras cuestiones políticas. Durante esos años, se manifestó públicamente contra la guerra de Vietnam. King estaba convencido de que la lucha por la igualdad racial no podía separarse de las desigualdades económicas que afectaban a millones de afroamericanos.
En su opinión, el gobierno estadounidense destinaba enormes recursos a la guerra, mientras descuidaba la inversión necesaria para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más pobres. Estas críticas provocaron una fuerte reacción en distintos sectores del país. Parte del gobierno, la industria militar y numerosos grupos conservadores comenzaron a ver a King como una figura incómoda e incluso como una amenaza política. La situación se volvió cada vez más difícil para él. Mientras algunos grupos radicales dentro de la comunidad negra lo acusaban de ser demasiado moderado, ciertos sectores del poder político lo consideraban una voz peligrosa. A pesar de esas presiones, Martin Luther King continuó defendiendo sus ideas y participando en manifestaciones. En abril de 1968, viajó a la ciudad de Memphis para apoyar una protesta de trabajadores. Allí participó en una nueva movilización a favor de los derechos civiles y de la justicia social. Sin embargo, durante su estancia en la ciudad, un hombre armado disparó contra él. Martin Luther King murió poco después de recibir el impacto de bala. Su asesinato conmocionó profundamente a todo el país. Con su muerte desaparecía una de las figuras más importantes del movimiento por los derechos civiles. Durante años, había sido el símbolo de la lucha pacífica contra la discriminación racial. Tras su desaparición, el movimiento afroamericano entró en una etapa marcada por una mayor radicalización y por una profunda tensión dentro de la sociedad estadounidense. Tras la muerte de Martin Luther King, los disturbios raciales no desaparecieron. En muchas ciudades estadounidenses continuaron produciéndose episodios de violencia, y la sociedad entró en una etapa de fuerte tensión. La desaparición de una figura que durante años había defendido la resistencia pacífica dejó un vacío difícil de llenar, y el país siguió enfrentándose a profundas divisiones sociales. A pesar de los avances legales logrados durante el movimiento por los derechos civiles, la situación económica de gran parte de la población negra no experimentó una recuperación significativa. Es cierto que si se comparaba con la situación anterior al siglo XX, el nivel económico medio de los afroamericanos había mejorado. Sin embargo, esa mejora estaba lejos de igualar las condiciones de vida de la población blanca. Las diferencias seguían siendo muy marcadas en numerosos indicadores sociales. Diversos estudios económicos realizados en la década de 1980 reflejaban con claridad esa desigualdad. Mientras que la tasa de pobreza entre los blancos no hispanos se situaba en torno al 10%, entre la población negra superaba el 35%. Esta diferencia mostraba hasta qué punto la desigualdad estructural seguía afectando a millones de ciudadanos y cómo el legado histórico de la segregación seguía teniendo consecuencias décadas después de su abolición legal. La brecha también se manifestaba en otros aspectos importantes. El desempleo era considerablemente más alto entre los afroamericanos y el número de hogares monoparentales, especialmente familias encabezadas por madres solteras, también era mucho mayor dentro de la comunidad negra. Estas circunstancias hacían más difícil que muchas familias pudieran mejorar su situación económica y contribuían a mantener ciclos de pobreza que se transmitían de una generación a otra. Incluso con la llegada del siglo XXI, muchas de estas desigualdades continuaban presentes, aunque se habían producido avances en ámbitos como la educación o la representación política. Las condiciones de vida de una parte importante de la población negra seguían siendo significativamente más duras que las de la mayoría blanca. A este escenario se sumó otro problema que agravó aún más la situación en algunos barrios: la expansión del consumo y del tráfico de drogas.
En comunidades marcadas por la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades, muchas personas comenzaron a recurrir a las drogas como una forma de escapar de la frustración y del estrés de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, el tráfico de estupefacientes se convirtió para algunos jóvenes en una fuente rápida de ingresos. Las redes de venta de droga ofrecían beneficios económicos inmediatos que resultaban difíciles de rechazar para quienes carecían de otras oportunidades laborales. Como consecuencia, numerosos afroamericanos terminaron involucrándose en organizaciones dedicadas a la distribución de drogas, lo que contribuyó a profundizar los problemas sociales dentro de algunos barrios y a perpetuar un círculo de pobreza y exclusión que resultaba muy difícil de romper. En este contexto, el número de afroamericanos arrestados por consumo o venta de drogas comenzó a aumentar de forma muy rápida. Las detenciones crecían año tras año, y esta tendencia acabó alimentando un estereotipo cada vez más extendido dentro de la sociedad estadounidense. Poco a poco empezó a consolidarse una asociación peligrosa entre la población negra y la criminalidad relacionada con las drogas, un estigma que influyó profundamente en la percepción pública sobre la comunidad afroamericana. Ese prejuicio tuvo consecuencias directas en la forma en que actuaban muchas fuerzas policiales. Se fue extendiendo una práctica conocida como perfil racial, mediante la cual los agentes decidían a quién detener o registrar, basándose principalmente en su apariencia física. En la práctica esto significaba que muchas personas negras eran consideradas sospechosas simplemente por su aspecto. Con el paso del tiempo, este tipo de actuaciones se volvió cada vez más común. Numerosos afroamericanos comenzaron a experimentar controles policiales frecuentes, sin haber cometido ningún delito. Para muchos de ellos, la sensación de estar constantemente vigilados por las autoridades se convirtió en parte de su vida cotidiana y alimentó un profundo sentimiento de desconfianza hacia las instituciones. Algunos agentes incluso afirmaban abiertamente que inspeccionar a ciudadanos negros era una manera más eficaz de encontrar drogas. Este tipo de declaraciones reforzaba la desconfianza entre la comunidad afroamericana y la policía, alimentando una relación cada vez más tensa entre ambas partes. Como consecuencia de estas prácticas, el número de afroamericanos encarcelados comenzó a crecer de manera desproporcionada. Las estadísticas reflejaban claramente este desequilibrio. En un estudio realizado en 2009, se señalaba que aunque los afroamericanos representaban aproximadamente el 13% de la población total de Estados Unidos, constituían cerca del 40% de la población penitenciaria del país. Este dato evidenciaba hasta qué punto el sistema penal afectaba de forma desigual a distintos grupos dentro de la sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo que estos prejuicios y desigualdades seguían presentes, también se produjo un acontecimiento que tuvo un enorme significado simbólico para la comunidad afroamericana y para la historia política del país. Ese acontecimiento fue la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, un hecho que muchos interpretaron como una señal de que el país comenzaba a cambiar aunque las tensiones raciales estuvieran lejos de desaparecer. La elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos marcó un momento histórico. Por primera vez en la historia del país, un afroamericano llegaba a la Casa Blanca. Para muchos ciudadanos negros, aquel acontecimiento representó un símbolo poderoso de esperanza. En numerosos barrios donde vivían grandes comunidades afroamericanas, la victoria electoral fue celebrada con entusiasmo. La gente salió a las calles, algunos bailaban, otros tocaban el claxon de los coches
y desde las ventanas se escuchaban gritos de alegría. En medio de aquella euforia colectiva, no faltaron quienes dispararon al aire como gesto de celebración. Sin embargo, con el paso del tiempo, las enormes expectativas que muchos afroamericanos habían depositado en Obama comenzaron a desvanecerse. La ilusión inicial dio paso a una sensación más compleja. Aunque su presidencia tenía un gran valor simbólico, muchos ciudadanos esperaban que el nuevo presidente actuara con mayor firmeza frente a problemas como la discriminación racial o las prácticas policiales basadas en el perfil racial. En la práctica, la administración de Obama evitó intervenir de forma directa en muchos de estos conflictos, lo que provocó cierta decepción en parte de la comunidad negra. Mientras tanto, los prejuicios basados en la apariencia física y las prácticas de perfil racial continuaban presentes en la vida cotidiana. Incluso en la década de 2010, estos problemas seguían generando tensiones profundas en la sociedad estadounidense. En 2012 ocurrió un suceso que conmocionó a gran parte del país y volvió a poner el tema del racismo en el centro del debate público. Ese año, un adolescente afroamericano de 17 años que caminaba por la calle con una sudadera con capucha fue considerado sospechoso por un vigilante vecinal blanco antiguo policía. El joven fue tiroteado y murió en el lugar. Tras el incidente, el autor de los disparos afirmó haber actuado en defensa propia. Las autoridades aceptaron inicialmente esa versión, y el hombre no fue arrestado de inmediato. Posteriormente, el caso llegó a los tribunales, pero el jurado terminó aceptando el argumento de la legítima defensa, y el acusado fue declarado inocente. La reacción social fue inmediata. La indignación comenzó a difundirse rápidamente a través de las redes sociales y las protestas se extendieron por distintas ciudades del país. Fue en ese contexto cuando empezó a difundirse una consigna que pronto se convertiría en el lema de un nuevo movimiento social: Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan. A partir de ese momento, el movimiento Black Lives Matter comenzó a organizar protestas contra la violencia policial y el racismo estructural. Activistas y ciudadanos de distintas ciudades de Estados Unidos se movilizaron para denunciar los abusos y exigir cambios profundos en el sistema. Sin embargo, a pesar de estas protestas, los episodios de violencia policial contra ciudadanos negros continuaron ocurriendo. En 2014 murieron varios afroamericanos durante intervenciones policiales que generaron nuevas protestas en diferentes ciudades. Años más tarde, en 2020, otro caso volvió a provocar una enorme conmoción internacional. En ese incidente, un hombre negro fue reducido por varios policías tras ser acusado de intentar pagar con un billete falso en una tienda. Durante el arresto, uno de los agentes presionó su rodilla contra el cuello del detenido, mientras éste permanecía inmovilizado en el suelo. La presión se mantuvo durante cerca de 9 minutos, hasta que el hombre dejó de respirar y murió en plena calle. Parte de la escena fue grabada en vídeo por testigos y las imágenes se difundieron rápidamente por Internet. Aquella grabación permitió que millones de personas en todo el mundo presenciaran lo ocurrido. La difusión del vídeo provocó una ola de indignación global y llevó a que el movimiento Black Lives Matter recibiera una atención internacional sin precedentes. Las protestas se extendieron por todo el país. En más de 2.000 ciudades estadounidenses se organizaron manifestaciones contra la violencia policial y el racismo. Además, el movimiento traspasó las fronteras de Estados Unidos y se celebraron concentraciones solidarias en más de 60 países. Según diversas estimaciones, alrededor de 20 millones de personas participaron en las protestas, incluyendo a numerosos ciudadanos blancos que se sumaron a las marchas.
Por su tamaño y alcance, estas movilizaciones fueron consideradas el mayor movimiento de protesta en la historia reciente de Estados Unidos. La elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos marcó un momento histórico. Por primera vez en la historia del país, un afroamericano llegaba a la Casa Blanca. Para muchos ciudadanos negros, aquel acontecimiento representó un símbolo poderoso de esperanza, ya que parecía confirmar que décadas de lucha por los derechos civiles habían comenzado a transformar realmente la estructura política del país. En numerosos barrios donde vivían grandes comunidades afroamericanas, la victoria electoral fue celebrada con entusiasmo. La gente salió a las calles, algunos bailaban, otros tocaban el claxon de los coches, y desde las ventanas se escuchaban gritos de alegría. En medio de aquella euforia colectiva, no faltaron quienes dispararon al aire como gesto de celebración. Sin embargo, con el paso del tiempo, las enormes expectativas que muchos afroamericanos habían depositado en Obama comenzaron a desvanecerse. La ilusión inicial dio paso a una sensación más compleja. Aunque su presidencia tenía un gran valor simbólico, muchos ciudadanos esperaban que el nuevo presidente actuara con mayor firmeza frente a problemas como la discriminación racial o las prácticas policiales basadas en el perfil racial. En la práctica, la administración de Obama evitó intervenir de forma directa en muchos de estos conflictos, en parte para evitar que su presidencia fuera interpretada como parcial o centrada exclusivamente en cuestiones raciales. Esta prudencia política, sin embargo, provocó cierta decepción en parte de la comunidad negra. Mientras tanto, los prejuicios basados en la apariencia física y las prácticas de perfil racial continuaban presentes en la vida cotidiana. Incluso en la década de 2010, estos problemas seguían generando tensiones profundas en la sociedad estadounidense. En 2012 ocurrió un suceso que conmocionó a gran parte del país y volvió a poner el tema del racismo en el centro del debate público. Ese año, un adolescente afroamericano de 17 años, que caminaba por la calle con una sudadera con capucha, fue considerado sospechoso por un vigilante vecinal blanco, antiguo policía. El joven fue tiroteado y murió en el lugar. Tras el incidente, el autor de los disparos afirmó haber actuado en defensa propia. Las autoridades aceptaron inicialmente esa versión, y el hombre no fue arrestado de inmediato. Posteriormente, el caso llegó a los tribunales, pero el jurado terminó aceptando el argumento de la legítima defensa, y el acusado fue declarado inocente. La reacción social fue inmediata. La indignación comenzó a difundirse rápidamente a través de las redes sociales y las protestas se extendieron por distintas ciudades del país. Fue en ese contexto cuando empezó a difundirse una consigna que pronto se convertiría en el lema de un nuevo movimiento social: Black Lives Matter, es decir, las vidas negras importan. A partir de ese momento, el movimiento Black Lives Matter comenzó a organizar protestas contra la violencia policial y el racismo estructural. Activistas y ciudadanos de distintas ciudades de Estados Unidos se movilizaron para denunciar los abusos y exigir cambios profundos en el sistema. Las redes sociales desempeñaron un papel clave en esta nueva etapa del activismo, permitiendo que casos de violencia policial, que antes habrían pasado desapercibidos, se difundieran rápidamente a nivel nacional. Sin embargo, a pesar de estas protestas, los episodios de violencia policial contra ciudadanos negros continuaron ocurriendo. En 2014, murieron varios afroamericanos durante intervenciones policiales que generaron nuevas protestas en diferentes ciudades y reavivaron el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Años más tarde, en 2020, otro caso volvió a provocar una enorme conmoción internacional.
En ese incidente un hombre negro fue reducido por varios policías tras ser acusado de intentar pagar con un billete falso en una tienda. Durante el arresto, uno de los agentes presionó su rodilla contra el cuello del detenido mientras éste permanecía inmovilizado en el suelo. La presión se mantuvo durante cerca de 9 minutos, hasta que el hombre dejó de respirar y murió en plena calle. Parte de la escena fue grabada en vídeo por testigos y las imágenes se difundieron rápidamente por Internet. Aquella grabación permitió que millones de personas en todo el mundo presenciaran lo ocurrido casi en tiempo real. La difusión del vídeo provocó una ola de indignación global y llevó a que el movimiento Black Lives Matter recibiera una atención internacional sin precedentes. Las protestas se extendieron por todo el país. En más de 2.000 ciudades estadounidenses se organizaron manifestaciones contra la violencia policial y el racismo. Además, el movimiento traspasó las fronteras de Estados Unidos y se celebraron concentraciones solidarias en más de 60 países, desde Europa hasta América Latina y Oceanía. Según diversas estimaciones, alrededor de 20 millones de personas participaron en las protestas, incluyendo a numerosos ciudadanos blancos que se sumaron a las marchas. Por su tamaño y alcance, estas movilizaciones fueron consideradas el mayor movimiento de protesta en la historia reciente de Estados Unidos, reflejando que el debate sobre la igualdad racial seguía siendo una de las cuestiones más profundas y complejas de la sociedad estadounidense. El movimiento que continúa hoy en día todavía no ha logrado transformar por completo la realidad social, pero sí ha empezado a producir cambios visibles, reformas legales, mayor atención pública hacia la violencia policial y nuevas políticas destinadas a mejorar la supervisión de las fuerzas de seguridad, muestran que aunque el camino es largo, se han producido avances reales. En varias ciudades, por ejemplo, se han impulsado reformas destinadas a revisar los protocolos policiales y a exigir mayor transparencia en los casos de uso excesivo de la fuerza. La historia de la discriminación contra la población negra en Estados Unidos se remonta a los primeros siglos de la colonización europea. Desde la llegada de los primeros esclavos africanos en el siglo XVI, el sistema de esclavitud y las estructuras de discriminación racial generaron una violencia difícil de describir con palabras. Durante casi 500 años, innumerables personas fueron humilladas, explotadas o asesinadas dentro de un sistema que negaba su humanidad y que llegó a convertirse en uno de los pilares económicos de amplias regiones del país. Sin embargo, esa historia también está marcada por la resistencia. A lo largo de esos siglos, miles de hombres y mujeres se enfrentaron a la injusticia, desde esclavos que lucharon por su libertad hasta activistas que arriesgaron su vida durante el movimiento por los derechos civiles. Muchas personas contribuyeron poco a poco a cambiar la sociedad. Gracias a esos esfuerzos, la comunidad afroamericana fue avanzando lentamente hacia el reconocimiento de su dignidad como seres humanos y como ciudadanos. Aún así, la discriminación no ha desaparecido por completo. Todavía hoy existen desigualdades raciales y prejuicios que afectan a millones de personas. Este fenómeno no se limita únicamente a Estados Unidos. Formas de discriminación contra las personas negras pueden encontrarse en distintas regiones del mundo, incluyendo Europa, Asia e incluso países donde la población afrodescendiente es relativamente pequeña, lo que demuestra que los prejuicios raciales son un problema global y no exclusivo de una sola sociedad. Frente a esta realidad, movimientos como Black Lives Matter continúan movilizando a ciudadanos que reclaman una sociedad más justa. A través de protestas, campañas sociales y debates públicos, estos movimientos buscan mantener viva la lucha por la igualdad
y recordar que la dignidad humana no debería depender del origen o del color de la piel. De esta manera concluye nuestro recorrido por la historia de la población afroamericana en Estados Unidos, desde los primeros siglos de la esclavitud hasta los desafíos del presente. Si hay otros países, conflictos históricos o temas que te gustaría que analizáramos en próximos videos, puedes dejarlos en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.